Bueno, Sí. estamos acá volviendo. Perfecto, bueno, vamos a presentar en la próxima mesa, que va a ser cicatrización y epidermolisis ampollar, y las coordinadoras son doctora Luz Velázquez Perdomo, ella también, al igual que Eliana, trabajan en CDG Hospital de Clínicas, es pediatra y dermatóloga pediatra, especialista universitaria, y bueno, y te doy... La acompaña el doctor Dante Surachi. El doctor es dermatólogo, es el actual subdirector de la revista, de nuestra revista de dermatología argentina, la RAD, y es parte de la comisión directiva de la asociación. Y también ahora está con CDG, está con nosotros. Bueno, damos lugar a la doctora Ríos, Jessica Ríos. ¿Qué tal? Buenos días. Y Belén Seijas también, que está por ahí. Jessica Ríos, entonces ella es clínica médica y dermatóloga y está cursando el último año de la especialidad en el Hospital de Clínicas de Dermatología. Y la doctora Belén Seijas, que no, ahí está, ella es médica clínica y especialista en neurología del Hospital Español, ¿no? Es así, y es miembro de CDG porque es bióloga molecular y está con nosotros desde los primeros tiempos. Bueno, Sí. gracias, doctora. Y ahora sí, damos paso a la conferencia Cicatrización y epidermolisis ampollar, a cargo de la doctora María Laura Carballo. La doctora es cirujana plástica con capacidad agregada en quemaduras, formó parte del servicio de cirugía del Hospital El Cruce, en Florencio Varela, y tiene a cargo el equipo multidisciplinario que recibe a pacientes con EB. Adelante, doctora. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Me siento honrada de poder participar de estas jornadas. Somos muchos dermatólogos. Yo la verdad que estoy siendo como un sapo de otro pozo, siendo cirujana, pero la verdad es que hace ya 4 años que estamos formando este equipo multidisciplinario en el Hospital El Cruce, aprendiendo todos juntos con pacientes con EB. Son pacientes mayores de 16, 17 años, son los pacientes que ya no tienen atención en hospitales pediátricos y nosotros los recibimos ya con muchos años de cursar la enfermedad y por lo tanto tenemos muchas complicaciones. Pero bueno, por suerte estamos teniendo buenos resultados y trabajamos en conjunto con Debra desde el año 2019. Bueno, paso a compartir la pantalla, díganme si se ve. Está un poco lenta, pero ténganme un poco de paciencia. Te tenemos paciencia. Perfecto, ahí empezado. Ainel. Bueno. A ver. Bueno, la idea de esta charla es contarles un poco nuestra experiencia en lo que es la cicatrización de heridas en general, que es lo que nosotros, los cirujanos, y sobre todo los cirujanos plásticos y los que hacemos quemaduras, estamos acostumbrados a tratar, pero con las salvedades que tiene la epidermolisis bullosa. Son pacientes absolutamente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, entonces tuvimos que adaptar nuestra forma de tratarlos a la patología. Para empezar, vamos a definir lo que es una herida, que es una alteración de la estructura tisular de los tejidos por una injuria. Es una solución de continuidad en uno o más tejidos que puede ser originada por diversos agentes causales. Y en el caso puntual de la epidermolisis bullosa, a veces ni existe el agente causal. Estos pacientes se lastiman sin traumatismo previo. Y la cicatrización es un proceso ordenado y coordinado cuyo objetivo es reparar ese daño en el tejido y está compuesto por una secuencia de eventos biológicos que, como les decía, están coordinados, muchas veces solapados entre sí, encimados en algunas partes, y persigue el fin de devolver justamente la integridad al tejido y, en el mejor de los casos, la funcionalidad también. Como para ordenar la charla, vamos a ir dirigiéndonos de izquierda a derecha con las etapas de la cicatrización normal, haciendo foco en algunos lugares de las diferencias que tiene la cicatrización normal en un paciente y la cicatrización en un paciente con EB.
La primera de las etapas es la etapa inflamatoria, en realidad la etapa de hemostasia, que es la que tiende a evitar la pérdida sanguínea, evitar la pérdida justamente de sangre a través de esa herida. Cuando el colágeno es expuesto justamente por la herida, se activa la cascada de coagulación para evitar esa pérdida de sangre. Esto marca el inicio de la etapa hemostática, que tiene casi una superposición en el tiempo con la etapa inflamatoria, que en este slide que ustedes están viendo están conjugadas, están coordinadas, porque una vez que se forma ese coágulo de fibrina, que es consecuencia justamente del colágeno expuesto, de ese endotelio lastimado, se liberan prostaglandinas y tromboxano A2, factores de crecimiento y fibrinógeno, que luego va a transformarse en fibrina para formar el famoso coágulo o tapón de fibrina y evitar justamente la hemorragia. Casi en forma paralela aparecen otros tipos celulares, como los monocitos, que luego van a transformarse en macrófagos. Ahora bien, una de las células protagonistas, y sobre todo de la etapa inflamatoria, ya la segunda etapa de este proceso de cicatrización, es el neutrófilo, que son los primeros en aparecer luego de las plaquetas. Se unen al endotelio, empiezan a liberar proteasas para eliminar ese tejido desvitalizado, ese tejido que se lastimó con la injuria, y tienen como función principal justamente actuar como primera línea de defensa ante la infección bacteriana. Duran alrededor de 48 a 72 horas en el sitio de la herida y luego van a ser reemplazados por los macrófagos, que marcan, o podríamos decir nosotros, marcarían el inicio de la fase proliferativa, como si quisiéramos poner una diferencia entre la hemostática y la proliferativa. Los macrófagos aparecen justamente luego de los 2 días de aparecida la injuria, para continuar esa función fagocitaria y de limpieza que iniciaron los neutrófilos. Fundamentales son en esta etapa tardía de la fase inflamatoria, porque lo que hacen es fagocitar y secretar factores de crecimiento que van a atraer a esta zona de la herida fibroblastos, queratinocitos y colagenasas. Este punto puntualmente es fundamental para el inicio de la formación de la cicatriz, del cierre de la herida, de la reparación de esa zona de injuria. La etapa proliferativa, de la cual ya empezamos a hablar un poco, tiene un protagonista también, el fibroblasto. Y esta célula es una de las células que nosotros vamos a ver muchísimo en epidermolisis, porque si bien es una célula fundamental para cerrar la herida y para formar la cicatriz, también en epidermolisis bullosa nos genera algo de daño, como vamos a ver ahora. Es el responsable de la epitelización, la formación de nuevos vasos que van a dar lugar a la llegada de sangre, oxígeno y mediadores químicos para la cicatrización, y fundamentalmente para formar la nueva matriz extracelular, que nos va a dar la posibilidad de tener un tejido de granulación sano y vital para formar la cicatriz. Para esto lo que hacen es fundamentalmente sintetizar colágeno y elastina y secretar proteasas. Ahora bien, el colágeno y las proteasas es como que son cosas opuestas. Tiene que haber un equilibrio. En condiciones normales, la síntesis y la degradación de la matriz extracelular tiene que estar estrechamente controlada, es decir, no tiene que haber ni demasiada síntesis de colágeno ni demasiada degradación para lograr una cicatriz aceptable. Ahora bien, en la epidermolisis, la interrupción de este equilibrio puede conducir a una disposición aberrante de esa matriz extracelular, y como consecuencia nos va a dar lo que nosotros vemos en estos pacientes, que son cicatrices atróficas, con piel muy delgada, muy sensible a las lesiones, la disfunción tisular, porque esa piel no cumple con todas las funciones que tiene la piel como órgano, función de barrera, de termorregulación, de defensa, etc. Y por supuesto, una tendencia marcada al desarrollo de cáncer de piel, consecuencia básicamente de un estado inflamatorio persistente en estos pacientes. Es decir, la etapa inflamatoria que nosotros venimos describiendo dura un determinado tiempo en condiciones normales, pero en EB se hace muchísimo más larga y a veces crónica, lo cual conduce a una fibrosis que no se puede detener.
ya después de los 10 días, de la semana, 10 días de producida la herida, empieza la tercera de las etapas, que es la maduración, y por último la reorganización del tejido. Estas últimas dos casi van juntas, con la diferencia que la remodelación puede durar hasta casi un año. En esta etapa lo que sucede es que disminuye la cantidad de agua y la cantidad de células que habían llegado a la herida, células inflamatorias, fibroblastos y demás células que van a originar la cicatriz. Tienen que ser removidos estos fibroblastos. Muchas veces esta remoción se produce a través de macrófagos y otras veces por una vía de apoptosis. Todo esto hablando en condiciones normales. El tejido de granulación madura, las fibras de colágeno se van organizando, que se habían empezado a depositar en forma arbitraria, se reemplaza el colágeno de tipo 3 por colágeno tipo 1, y eso le va a dar a la cicatriz, a la piel nueva, una resistencia que nunca va a ser como la piel sana, como máximo adquirirá un 80% de esa resistencia. Siempre la cicatriz es una piel deficiente en comparación con la piel sana, pero bueno, dentro de todo, lo mejor que podemos lograr es ese 80% de resistencia y elasticidad que tiene la piel no lesionada. Todo esto hablando en condiciones normales. Puede ser que haya factores que alteren este proceso de cicatrización, y estos factores los podemos dividir en factores locales y factores sistémicos. Los factores locales, nosotros los que hacemos heridas habitualmente le damos muchísima importancia, porque no vemos una herida, sino que vemos un paciente con una herida. Y todas estas condiciones influyen y mucho en el proceso de cicatrización. Entre los factores locales, por supuesto, tenemos los tejidos isquémicos que van a entorpecer el proceso de cicatrización, la presencia de infección, lógicamente, o de cuerpos extraños y el edema local. Como factores sistémicos hay patologías que claramente van a influir, como la diabetes, el hipotiroidismo y otras enfermedades hormonales. La edad, los extremos de la vida siempre tienen una condición particular. Lógicamente las articulaciones, las alteraciones circulatorias, la hipotermia, el hábito de tabaco, el déficit nutricional o la obesidad también, la corticoterapia, sobre todo la corticoterapia prolongada, y las enfermedades congénitas que alteran la síntesis de colágeno, y acá tenemos a la epidermolisis bullosa como uno de los factores que altera la cicatrización. Y ahora, para hablar puntualmente de la cicatrización en epidermolisis bullosa, habiendo tenido un pantallazo general de lo que es el proceso de cicatrización normal, tenemos que aclarar que en EB la característica es, como les decía, un estado inflamatorio persistente en las heridas, es decir, los macrófagos, los neutrófilos, no desaparecen cuando tienen que desaparecer, que es alrededor de la semana, a veces antes de la evolución de la herida. Es decir, no existe una fagocitosis de esas células inflamatorias, no hay apoptosis, esas células persisten permanentemente en la herida, y la consecuencia, lógicamente, es una alteración funcional de la piel como órgano, porque la arquitectura normal de la dermis y la epidermis ya está alterada desde el inicio del proceso cicatrizal. El compromiso de la adhesión celular en la piel, que es justamente el problema que tenemos con los pacientes con EB, conduce a una cicatrización deteriorada, deficiente. Este es uno de los aspectos más complejos de esta patología y que a nosotros nos produce un desafío permanente en la práctica diaria, en la atención de estos pacientes. Las tres últimas etapas, es decir, dejando afuera la hemostática, porque ellos no tienen trastornos para coagular la sangre, las tres últimas etapas, la inflamatoria, la de maduración y la de remodelación, están afectadas por igual. Las consecuencias de esta alteración van a ser las cicatrices atróficas, como definíamos antes, la alteración funcional de la piel como órgano, como el órgano más grande que tenemos, y la mayor tendencia al desarrollo de cáncer de piel. Y esto es consecuencia de la fibrosis, que es persistente y excesiva en el tejido cicatrizal, que se vuelve denso porque hay una gran cantidad de fibras de colágeno que no sirve como resistencia, da una fibrosis descontrolada, y esto justamente es
el origen de, por ejemplo, algunas de las complicaciones que tienen estos pacientes, como la pseudosindactilia, la estenosis esofágica y demás complicaciones que ya ustedes conocen. Este es un esquema que me pareció, como para terminar de resumir, lógico para poner en esta etapa de la clase, donde se ve claramente que la primera etapa, que es la hemostática, no está alterada, pero tanto la inflamatoria como la de proliferación y maduración sí. Hay un retraso en la llegada de los queratinocitos que van a cerrar la herida. Hay una granulación dañada, ese tejido de granulación no es el tejido de granulación que se ve en pacientes sin EB. Los fibroblastos permanecen mucho más tiempo en la herida, generando una síntesis indiscriminada de colágeno que se va a ir acumulando, y tiene que ver mucho con uno de los factores que se ha descubierto que están involucrados en esta alteración, que es el incremento de la secreción del factor de crecimiento beta, que es el causante justamente de la quimiotaxis de estas células y no evita la fagocitosis y la apoptosis de estas células inflamatorias. La consecuencia es justamente una fibrosis exagerada de esa cicatriz y persistente en el tiempo. Nosotros, los que hacemos heridas y los que hacemos quemados, nos orientamos para enfocar todas las heridas en general con un esquema que se llama TIME, algunos de ustedes por ahí ya lo escucharon, que tiene que ver con un acrónimo que lo que hace es enfocar la herida desde distintos lugares. La T tiene que ver con el tejido, la I con el control de la infección, la M con el manejo correcto de la humedad en el lecho de la herida, y la E el cuidado puntualmente de los bordes de la herida. En cuanto a la T, nosotros lo que hacemos es evaluar ese tejido para ver cómo está, para ver si es que hay que hacer un desbridamiento, es decir, es el conjunto de mecanismos, el desbridamiento, fisiológicos o externos, que nosotros tenemos para eliminar los tejidos desvitalizados, las colecciones, los cuerpos extraños, todo lo que a nosotros nos entorpezca la cicatrización de la herida en el momento inicial. Hay distintos tipos de desbridamiento que hoy no vamos a describir por cuestiones de tiempo, pero para que ustedes tengan una idea, yo los enumeré. Hay desbridamientos enzimáticos que básicamente se hacen con proteasas, colagenasas básicamente, desbridamiento autolítico, que lo que utiliza justamente es la humedad en la herida, desbridamientos quirúrgicos y desbridamientos osmóticos que se hacen, por ejemplo, con miel o con azúcar. En cuanto al control de la infección, es fundamental tener en cuenta este punto. Si bien hay distintas etapas en el proceso y en la evolución de la infección, nosotros tenemos básicamente muchísima atención en el tercer punto que ustedes ven aquí. La contaminación es lo que tienen todas las heridas crónicas, es la presencia de bacterias que no se replican y no generan síntomas. La colonización, ya hay una replicación bacteriana mínima, pero que tampoco genera síntomas ni trastorna la herida ni al paciente en líneas generales. Ahora, la colonización crítica, ya además de la replicación, hay una alteración en el lecho de la herida porque se produce lo que nosotros llamamos el biofilm, que bueno, es parte de otro capítulo dentro de lo que es manejo de heridas, pero es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, porque eso también cronifica las heridas. Ya después, las etapas siguientes son la infección localizada, con síntomas locales notorios clínicamente de infección, y la infección sistémica con repercusión clínica general. Cuando nosotros tenemos que sospechar que una herida está infectada, en una herida común o en un paciente con EB, cuando la cicatrización está retrasada, que en EB siempre pasa, los cambios en el tejido de granulación, el mal olor, el aumento del exudado, la presencia de dolor o la intensificación del que ya existía, el socavamiento de los bordes y la presencia de heridas satélite. En cuanto al manejo de la humedad, es un punto clave, porque esto también tiene un equilibrio que hay que respetar y que hay que mantener. ¿Cuál es el fundamento de la cura húmeda, que es el concepto actual en el manejo de la herida? Es preservar el tejido vital, mantener una temperatura de 37 grados, que es lo ideal, acelerar los mecanismos de epitelización, básicamente porque tiene un mecanismo de debridamiento autolítico y le da a las células el medio húmedo necesario para el proceso de cicatrización normal.
disminuir el dolor, porque el apósito no se pega, no se adhiere y el paciente no le duele, aumentar el aporte de oxígeno y nitratos y, como decía anteriormente, el debridamiento autolítico. Pero es importante no sumar cantidad de humedad extra, porque eso genera daño ya. Aquí lo que abunda sí daña. Entonces hay que tener un correcto manejo de la humedad, lograr este equilibrio, y por eso vamos a poder tener una herida en condiciones homeostáticas. Por último, el cuidado de los bordes es tan importante como el cuidado del lecho en sí, porque nosotros tenemos que cuidar justamente no tener algunas de estas situaciones, de estas características que hacen que el borde de la herida, que es uno de los lugares donde nosotros vamos a reclutar células nuevas para lograr epitelizar la herida, estén sanos. Si esos bordes no están sanos, están alterados, están dañados, la herida va a tardar muchísimo más en cicatrizar, y no solo eso, se puede agrandar. La maceración es justamente cuando hay un exceso de humedad sobre la herida. La capa córnea absorbe esa humedad que excede, se edematiza, como ustedes pueden ver en la primera foto, ese sector blanquecino perilesión es justamente maceración por exceso de humedad. La escoriación, que es una injuria causada por trauma, rascado, telas adhesivas, y este punto es importante en EB y en el uso de apósitos, en la elección de qué apósitos tenemos que usar en estos pacientes, porque la piel sana, entre comillas, de ellos, es muy sensible justamente a esta injuria, a esta escoriación. La irritación y la alergia, dermatitis por contacto, productos irritantes, uso prolongado de antibióticos, mucho cuidado en todas las heridas, mucho más en EB. Y la hiperkeratosis, que es el engrosamiento del estrato córneo de la piel por acumulación de queratina. Lo solemos ver muy seguido en lesiones de pies, por lo general, plantares o de talones. Y para tener en cuenta en lo que tiene que ver con las herramientas que nosotros tenemos para el manejo de las heridas en pacientes con EB, me pareció que estaba bueno poner algo que a casi todos los que estudiamos medicina nos enseñan al principio, cuando entramos a la facultad, que primero no dañar. Lo principal, lo fundamental y lo que tenemos que tener en cuenta al principio justamente es no generar más daño a ese paciente. Y en pacientes con EB esto creo que hay que subrayarlo. Tenemos que respetar las normas de higiene y bioseguridad para las curaciones. Las heridas hay que mantenerlas limpias. No hay que usar curas secas porque se adhieren a las heridas, se pegan y el paciente con cada curación sufre muchísimo. Como decía Florencia hace un rato, el baño, manejar los baños para retirar los apósitos para que el traumatismo sea el mínimo posible en cada cambio de curación. Hay que diagnosticar rápidamente las infecciones para hacer un tratamiento oportuno, no dejarnos estar encima de esas heridas, para ver si hay cambios que, aunque sean mínimos, nos van a dar idea de que ese paciente se está complicando con una colonización o con una infección. La sulfadialcina de plata en aerosol y los apósitos con iones de plata nos están dando buenos resultados, sobre todo cuando tenemos infecciones locales que no pasan de la herida, son efectivos y son bastante tolerables para el paciente. En epidermolisis es importante tener en cuenta el cuidado de la piel perilesional, que justo lo dijimos anteriormente, y como último punto, nosotros estamos utilizando desde hace 3 años un tratamiento innovador con membrana amniótica liofilizada, que ahora van a ver 2 casos que hasta ahora tenemos. La membrana amniótica tiene un montón de particularidades y de propiedades que ayudan a la curación de heridas, esto no es nuevo. Lo nuevo es la forma de presentación en la que nosotros lo usamos. La membrana amniótica hasta el día de hoy, hasta hace 2 o 3 años que nosotros empezamos a usar esta forma, se utilizaba en forma criopreservada, se pedía como cualquier órgano, un banco de tejidos, venía criopreservada a menos 80 grados, es una membrana muy lábil que se tiene que colocar en quirófano, que se coloca una sola vez y que funciona como cobertura transitoria sobre las heridas, aportando propiedades y mediadores químicos que ayudan en la cicatrización. Ahora bien, lo que se ha logrado con este tratamiento es colocar la membrana en otra forma de presentación, que no es criopreservada, que es liofilizada estéril, son apósitos que se pueden colocar en el consultorio,
se colocan cada 72 horas, logrando un nivel estable de esos mediadores químicos en la herida durante varios días, que ayudan y aceleran el periodo cicatrizal y mejoran la calidad de cicatrización, al menos en lo que en la clínica nosotros estamos viendo. Esta membrana amniótica lo que nos ayuda es a proporcionar una barrera biológica natural, es decir, ocluye la herida, la tapa, mejora el proceso de cicatrización, básicamente por la presencia de macrófagos tipo 1 y tipo 2, que son pro y antiinflamatorios, entonces vamos a lograr un equilibrio que ya habíamos perdido anteriormente por ese proceso inflamatorio persistente, interleuquinas, y un montón más de mediadores que van a ayudar a formar una matriz extracelular primero y un epitelio después. Nos va a proveer una matriz justamente para la migración celular, para facilitar la migración celular que se va a producir a partir de los bordes. No es inmunogénica, reduce la inflamación justamente por la presencia de los macrófagos tipo 2, que son antiinflamatorios y no proinflamatorios, tiene propiedades antibacterianas y reduce el dolor en lugar de aplicación, y esto es solo por lo que nosotros tenemos de referencia de los pacientes que lo han utilizado. Si bien nosotros empezamos a usarlo en pacientes con heridas complejas de otro origen, no con EB, después empezamos con pacientes con EB y hemos tenido buenísimos resultados hasta el momento, a pesar de la experiencia acotada que tenemos. Esta es una paciente con una herida quirúrgica en talón, con una herida importante, socavada, profunda, con bordes netos porque es una herida quirúrgica, y este proceso que ustedes ven de izquierda a derecha tiene 32 días de evolución. Este es el principio y este es el final a los 32 días, después terminó cerrando. No tengo la última foto, pero es una herida que anduvo muy bien y la paciente toleró muy bien el tratamiento. Acá hay otra herida que, si no me equivoco, tiene una semana entre una foto y la otra, y esta es la misma paciente. Nosotros tenemos este tratamiento como una esperanza en estos pacientes y nuestra idea es poder seguir utilizándolo y estudiar a futuro cuál es el mecanismo molecular por el cual las heridas mejoran notablemente en el caso de estos pacientes que utilizan membrana amniótica. Todavía estamos en los preliminares de todo esto, pero bueno, nuestra idea es poder seguir estudiándolo para darle mejor calidad de vida a nuestros pacientes con EB. Muchísimas gracias por la atención y estoy a la espera de las preguntas si es que alguien tiene alguna duda. Excelente, doctora. Bueno, los agradecimientos por la exposición, muy completa, dicen, entre otras. Y acá tenemos una pregunta: ¿qué tal la experiencia con plasma rico en plaquetas? Nosotros no hemos utilizado plasma rico en plaquetas en EB aún. Estamos haciendo un trabajo de investigación en pie diabético actualmente en el hospital, pero no lo estamos utilizando todavía en pacientes con EB. Otra pregunta es: ¿qué heridas califican para membrana amniótica? Hasta ahora solo las que no tienen signos clínicos de infección. Todas las heridas, hablando puntualmente de pacientes con EB, ¿no? Nosotros lo hemos utilizado en otros pacientes con excelente resultado, con heridas de otro origen. Pero en EB la condición sine qua non es que no tenga signos clínicos de infección ni de biofilm, que si bien no es una infección clínicamente diagnosticada, es una condición local de la herida que entorpece muchísimo la cicatrización, y hasta no eliminarlo, por lo menos los signos clínicos, no le ponemos membrana. Estos son pacientes que tenían heridas de la epidermolisis, pero limpias. Bien, a ver si Jessica o Belén tienen alguna otra pregunta de las que enviaron. Sí, por Zoom, ¿dónde podemos conseguir la membrana amniótica liofilizada? La membrana amniótica liofilizada, los que la hacen es el banco de tejidos amnios, que es al cual hay que pedirla a través de Cucaiba, como cualquier órgano o tejido que se pide a un banco de tejidos. El médico que la utilice tiene que estar autorizado y habilitado por Cucaiba, al igual que la institución donde se haga el procedimiento. Si bien es un trámite, en líneas generales es un trámite que se puede hacer con sencillez, se llena un formulario en Cucaiba, el Cucaiba habilita a ese médico y habilita a la institución
para que pueda utilizar en sus pacientes la membrana amniótica. En general siempre son o cirujanos plásticos o dermatólogos, que ahora se está habilitando también a dermatólogos, y se habilita para la utilización tanto de membrana amniótica criopreservada como liofilizada, y también a la utilización de piel cadavérica. Fuera, perdón. Fuera de lo que es el protocolo de investigación, ¿qué costo tendrían? Acá preguntan si el costo es alto. Para hospitales públicos no tiene costo. Y para instituciones privadas, que recién ahora se van a empezar a habilitar, casualmente la semana que viene tenemos una reunión en Cucaibá, porque mi intención es que esté nomenclado en el nomenclador nacional, para que todas las obras sociales tengan cobertura de este tratamiento. Así que, si ustedes me tiran buena onda, la semana que viene voy a tratar de ingresar en el nomenclador nacional esto, para que se pueda utilizar tanto en público como en privado, porque no todos los pacientes tienen acceso a los hospitales que están habilitados justamente, y esa es una gran limitación para algunos pacientes. El Hospital El Cruce está habilitado, yo también, pero hay otros hospitales que quizá tengan la capacitación de los médicos para poder usarla, pero les falta justamente la parte administrativa, la habilitación de Cucaibá para poder pedir la membrana y utilizarla en estos pacientes. Pero bueno, son cuestiones administrativas que están dentro de un marco legal que hay que cumplir, porque es un tejido, entonces no es un apósito, no es un producto médico, es un tejido, entonces hay que cumplir con normativas que ya están delineadas por Cucaibá. Pero creo que vale la pena, porque es un tratamiento que promete y que además les da a los pacientes cierta mejoría en su calidad de vida. Lógicamente no les vamos a curar las heridas, porque no lo podemos hacer lamentablemente con este tratamiento, pero les damos sí una leve mejoría, y ojalá sea más que leve dentro de un tiempo, de su calidad de vida por la disminución de la superficie de las heridas. Bien, doctora, una última pregunta. ¿Cuándo utilizar azúcar en las heridas? Mira, yo el azúcar la uso prácticamente poco y nada, nunca usé NB, porque genera suciedad, hay que cambiarla, el apósito 1 o 2 veces por día, y como decía Florencia hace un rato, no soy partidaria de cambiar los apósitos a diario en pacientes con NB, porque genera más trauma que beneficio, y lo uso únicamente, y a veces uso más miel que azúcar, porque la molécula de la miel es más grande y por ósmosis debrida mejor que el azúcar, pero nunca NB. NB, ya te digo, no lo uso porque es como que en mi experiencia de otras heridas, no es higiénico, hay que cambiarlo con mucha frecuencia y no le da comodidad al paciente. Teniendo otras herramientas para debridar, que no sea osmótica, debridamiento autolítico o debridamiento enzimático, yo prefiero dejar el debridamiento osmótico para otras heridas, no para EB.